Así que quieres mejorar tu inglés. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por haber tomado la iniciativa de aprender un segundo idioma. Con el simple hecho de poder defenderte en inglés, yo creo que ya nos rebasaste a la mayoría de los gringos, que generalmente no nos salimos de nuestra zona de confort. Así que con tener esa curiosidad y esas ganas de aprender, ya tienes los dos ingredientes más importantes. En este video voy a compartir con ustedes una colección de mis mejores consejos basado en lo que he podido observar y escuchar a lo largo de mi vida, y vamos a tocar temas como pronunciación, gramática y estructura del inglés, fluidez y vocabulario. Así que si están listos, empecemos de una vez. El primer error que cometemos a la hora de pronunciar el inglés es enfocarnos más en lo que estamos viendo que en lo que estamos escuchando. Vamos a pensar en cómo aprenden los bebés. Escuchan, 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 no dicen nada por meses hasta que se les ocurre de repente decir una palabra y solo están tratando de imitar lo que escucharon. Esta es la mejor manera de aprender para personas de todas las edades. Enfocarte realmente en lo que estás escuchando y tratar de replicar esos sonidos. Ahora, esto es difícil porque cada persona está acostumbrada a hacer los sonidos de su primer idioma. Entonces la boca se va acostumbrando a lo largo de la vida. El español es un idioma muy preciso en mi forma de ver las cosas. Tenemos 5 sonidos de vocales: A, E, I, O, U y se acabó. De ahí nada más están los diptongos, pero al leer te queda muy claro cómo tiene que sonar una palabra. El inglés lamentablemente no es así. Creo que tenemos más o menos 19 sonidos de vocales nada más, imagínense. Vamos a poner un ejemplo. Con la letra A tenemos palabras como that, same, was y want. Vamos a escuchar bien cómo suena la letra A en cada una de las palabras. That, a, same, a, was, a y want, a, y a. Todos esos sonidos se representan con la misma letra A. Así que bueno, es normal que nos confundamos cuando estamos aprendiendo el inglés como nuestro segundo idioma. Así que no se desesperen, pero practiquen enfocarse en lo que oyen. Es más, cierren los ojos y escuchen y después traten de repetir las palabras, así como las están escuchando. ¿Se van a sentir raros? Yo lo sé, yo lo viví, pero al revés. Pero poco a poco estos ejercicios los van a ayudar a empezar a pronunciar mejor. Si se fijan, como que la lengua está más suelta cuando hablamos inglés, ¿no? Así que si quieren, para preparar la boca, hagan esto. Bla, 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 flip, flop, watermelon, marshmallow, breeze. Si se fijan, la R en inglés es muy diferente a la R en español. Probablemente es de las primeras cosas que notaron al escuchar a un gringo tratando de comunicarse en español. Correr, un perro. Y así es, nuestra R es R. ¿Dónde estás poniendo la lengua para sacar esa letra? R. Atrás. R. Practiquen hacer estos sonidos tan raros. Run, race, rabbit, regret. Uy, eso está difícil. Nuestra T también es muy diferente. Si estás enfrente de un micrófono muy sensible, te vas a dar cuenta luego, luego. T. Y en inglés, T. 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 En inglés, cuando dices la letra T, echas aire. Aparte, la lengua no está en la misma posición. Para la T en español, vas a poner la lengua en contacto con tus dientes. T, T. En inglés no toca los dientes, es un poquito atrás en el paladar de la boca nuevamente. T, T. Tree, try, take, together. Imagínense a un gringo tratando de pronunciar la palabra toma. La T sería con más aire, como la T que estamos acostumbrados a hacer los gringos, T. Y la O, en vez de ser precisa, sonaría más como a diptongo, como O, y sería toma. Pues nosotros sonamos igual, pero al revés. Tomamos los sonidos que estamos tan acostumbrados a hacer y tratamos de traspasarlos al otro idioma. Y no funciona así. Tenemos la buena o mala suerte de que el inglés y el español comparten muchísimas letras, casi todas, pero por lo mismo cometemos el error de pensar que van a sonar igual, y no es así. La última letra que quiero resaltar es la letra D, y pasa básicamente el mismo fenómeno. En español se utiliza la lengua con los dientes, y en inglés es un poquito atrás
en el paladar de la boca. Entonces, en vez de dedo, sería D, dice, delicious, delicate. Ahora, la letra S es complicada. A veces suena como S precisa y clara, y a veces hay que meterle un poquito de nuestras cuerdas vocales y que suene más como una abeja, como la letra Z en inglés, Z. Escuchemos otra vez la diferencia. Z, Z. Ahora, ¿cuándo saber cuando una S se comporta como S, hecha y derecha, o Z? No lo sé. Pero les voy a dar una lista de las palabras que comúnmente confundimos. Yo puedo escuchar a alguien hablando inglés casi perfecto, pero un error muy común es utilizar el sonido S, la S clara, para todo. This is my name. A ver si alguien me puede decir qué sonó raro de ese enunciado. This está bien dicho, pero el verbo is se pronuncia como si la S fuera Z. This is my name. This is. Muy diferente. A ver, practiquen. This is. Ahora, no es un zzz exagerado, pero tampoco es una S pura, así que vamos a tratar de hacerlo otra vez. This is so crazy. Eso está difícil porque estás combinando la z de is y la S clara y pura de so. Entonces es this is so crazy. Y más rápido, this is so crazy. Con ese pequeño cambiecito vas a lograr sonar mucho más natural al hablar inglés. Si yo digo this is crazy, sueno bien, me comunico bien, pero también suena que tengo un acento medio exótico. Lo cual no tiene absolutamente nada de malo, Lo quiero aclarar y volver a recordarles. Si escuchan a alguien que habla con un acento, significa que ya domina su propio idioma y la mitad del tuyo. Bueno, este mensaje más bien es para los gringos. Punto y aparte. Vamos a ver más palabras comunes con la letra S y cómo se pronuncian. Bus, que es camión. Dogs, perros. Cats, gatos. Sit, sentarse. Wise, sabio. Rose, rosa. House, casa. Cross, cruz. Busy, ocupado. Tuesday, martes. ¿Escucharon la diferencia cuando es s y cuando es z? No tan sutil. Otra cosa que veo mucho en Facebook, confundir la palabra this con these. Y a lo mejor esto pasa precisamente porque estamos acostumbrados a pronunciar la S siempre igual y these no se ve tan diferente a this. Pero acuérdense, this tiene la S clara, these tiene S de Z. Ahora, suena mal decir this people. ¿Por qué? Porque this es singular y people es plural. Aunque en español gente sea singular y puedas decir esta gente, people más bien se traduciría como personas. Entonces es these people. Añadiendo a la confusión está el hecho de que si leyeras this en español sería these, y si leyeras these en español sería these. Y al final todo es un relajo y a veces la cabeza se confunde y no sabemos ni por dónde empezar. Pero bueno, recapitulando, this es singular y es para sustantivos singulares y these es plural. Cualquier palabra que termine en one, thing o body es singular porque nos estamos refiriendo a un solo grupo. Por ejemplo, everything, que es todo, somebody, que es alguien, o everyone, que es todos. En inglés son sustantivos singulares y van acompañados de verbos singulares, obviamente. Y para añadir a la confusión, en inglés los verbos singulares generalmente terminan con la letra S. Así que es como al revés de lo que te hubieras imaginado. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, las conjugaciones. Por suerte, es mucho más fácil conjugar en inglés que en español porque solo tenemos dos versiones de cada verbo. La conjugación de yo, tú, ustedes y nosotros y la de él y ella. Vamos a ver ejemplos. I say, you say, we say. Yo digo, tú dices, nosotros decimos. She says, he says, it says. Ella dice, él dice, y it es como un objeto inanimado, pero hace falta aclarar el sujeto en inglés. Muy importante y me lleva a otro error que veo frecuentemente, frases como esta.
is raining today. A ver si se pueden dar cuenta de qué tiene de extraño este enunciado. Bueno, para empezar, no es un enunciado, ¿verdad? Porque cada enunciado requiere un sujeto y un verbo. Is raining today no tiene sujeto. Tenemos que definir el sujeto en inglés, sí o sí. En español nos acostumbramos a que las conjugaciones son tan específicas que ya al escuchar la conjugación sabes a qué sujeto nos referimos. En español, si digo tengo hambre, no es necesario decir yo tengo hambre, porque el único que podría tener hambre con tengo soy yo. En inglés no es así, como lo que les acabo de decir. Una misma conjugación puede funcionar para varias personas diferentes. Y por lo mismo hay que estipular el sujeto. Y esta palabra it es rara, es un poco difícil de explicar por qué la necesitamos. Pero si estamos hablando de algo que no es alguien, es probable que se use it. Entonces, para decir está lloviendo hoy, en inglés es it is raining today. O para abreviar, it's raining today. Dicho de otra manera, en inglés no vas a empezar un enunciado con un verbo, salvo que sea una pregunta. Y la pregunta de ¿está lloviendo hoy? En inglés sería is it raining today? Igual necesitas el it, pero voltearías is y it. Así que ya saben, siempre hay que definir nuestro sujeto cuando estamos hablando inglés. It's very important to remember to define your subject. Otro error común que escucho por ahí es no utilizar el presente perfecto. Esto es como un presente continuo que no ha dejado de existir. Para decir la frase llevo 3 años viviendo aquí en inglés, algunos dirán I have 3 years living here. 2 cosas acerca de esta traducción, que está mal. El verbo tiene que estar en presente perfecto porque has estado viviendo aquí y sigues viviendo aquí, así que sería have been living. Otra cosa es que la cantidad de tiempo se pasa para el final y el resultado es I have been living here for 3 years. Perfectamente bien dicho. Llevo 3 años aprendiendo inglés, no es I have been 3 years learning English, sino I have been learning English for 3 years. Así que en resumen, para algo que llevas rato haciendo y sigues haciendo, hay que utilizar el presente perfecto. Voy a darles más ejemplos. Llevo 30 minutos esperando. Tradúcelo en tu mente con esta estructura. He estado esperando por 30 minutos. Entonces en inglés se les va a hacer más fácil. Es I have been waiting for 30 minutes. O he esperado por 30 minutos también funciona. Y en inglés sería I have waited for 30 minutes. I have met him before. Para decir, lo he conocido antes. I have been telling everybody. Para decir, les he estado contando a todos. Pasemos al siguiente consejo. El uso de la palabra the. Ustedes saben que the es el o la. Por suerte en inglés no tenemos que definir si nuestros sujetos son masculinos o femeninos. Simplemente se utiliza the para todos. Pero ojo, no siempre se utiliza. Oh, pues... También que íbamos... La regla es, la palabra the solo se utiliza cuando estás hablando de algo o alguien en específico. Por lo tanto, si quieres decir las vacas dicen moo, solo dices cows say moo. No es necesario ni es correcto decir the cows say moo. ¿Cuáles vacas? Las vacas en general. Ah, bueno. Entonces, elimina el the. Ahora, si vives en una granja y estás refiriéndote a unas vacas muy específicas, claro que sí, se utiliza the. Ejemplo, the cows are asleep, the chickens are awake. Las vacas están dormidas, las vacas, estas vacas, los pollos están despiertos. Estos pollos. Otra cosa bonita es que la palabra the no cambia entre sustantivos plurales y singulares, así que nos hace la vida un poquito más fácil. Por fin. The cow, la vaca, the cows, las vacas. The permanece igual. Más ejemplos de hablar de grupos en general. Cuando en español diríamos los niños son maravillosos, en inglés solo decimos kids are wonderful. Si en español dijéramos los niños y las niñas están bienvenidos aquí, en inglés solo sería girls and boys are welcome here. Ahora, para ayudar con fluidez y vocabulario, lo mejor de la vida que puedes hacer es rodearte del idioma como puedas. Si tienes un amigo que habla inglés y español, pídele que a lo mejor 2 de cada 3 veces solo te hable en inglés, aunque sea por 1 hora sin parar. Y que no te dé pena tratar de hablar
y dejar que te corrijan. No tiene absolutamente nada de malo no saber, porque tienes las ganas de aprender y eso es lo importante. También ayuda muchísimo ver shows y películas en inglés con subtítulos en español para empezar, para que entiendas lo que están diciendo. Ya cuando vas avanzando puedes pasar los subtítulos al inglés para ir viendo cómo se escribe todo lo que estás oyendo, pero acuérdate, enfócate más en lo que oyes que en lo que lees. Ya si estás muy avanzado, puedes escuchar podcasts también mientras manejas o realizas cualquier actividad. Y acuérdate, si escuchas una palabra que no entiendes, es solo una oportunidad para ampliar tu vocabulario. Recuerden, estos consejos son para que dominen cada día más el idioma inglés, pero la perfección no existe y los acentos no tienen absolutamente nada de malo. Así que para todos los que se están atreviendo y tomando las riendas para aprender un nuevo idioma, los quiero felicitar. Sigan adelante, échenle muchas ganas y espero que este video haya sido de ayuda para algunos de ustedes. Si te gustó, pues avísame, escríbeme algo, voy a estar comentando, respondiendo mensajes. Y por supuesto, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.